primera infancia en América Latina, justamente encargado por la fundación que administra y es la que representa a Convergencia para la Acción, que es la Fundación Horizonte, en la que básicamente nos están hablando ya que tenemos problemas de información, carencia en el modelo de las buenas prácticas, que no existe relación entre las políticas y las normas relacionadas, y efectivamente ponen al Perú como que tienen un marco normativo, ¿no? Sistemas de información, mientras que adecuado, sistemas de información, red de monitoreo del aire y el reconocimiento de la primera infancia y la normativa como con medianos avances, y finalmente un reconocimiento de la normativa de aire en la infancia propiamente, como que estamos todavía en deuda con los niños, ¿no? Para esta mesa de diálogo, lo que buscamos es justamente determinar la magnitud del problema a través de las presentaciones que expertos, ¿no? E implementadores tienen en relación al tema, y también poder establecer qué desafíos, ¿no?, tenemos en relación a esto para poder vincularlo a la política pública con mayor fuerza, ¿no? Dentro de las pautas metodológicas, se los ha explicado Deyanira, pero quiero comentárselos a todos. Cada uno de los expertos invitados el día de hoy tienen 10 minutos para presentar su experiencia. Vamos a solicitar a las personas que están uniéndose a esta mesa de diálogo, esperemos de que más miembros de Coopera puedan unirse. Pueden hacer sus intervenciones a través del chat, preguntas, comentarios, aportes, van a ser recepcionados no solamente para transmitir al especialista, sino también para ser considerados en el resumen de la reunión que se prepara al final de cada una de las sesiones. Les pedimos también que todos tengan el audio apagado, ¿no?, para que podamos compartir mejor. Una vez que concluyamos la rueda de presentaciones y ante las preguntas, comentarios o aportes, vamos a derivar esas preguntas a los especialistas, ¿no? Y van a tener 1 minuto cada uno de ellos para poder cerrar su presentación y sus recomendaciones finales. Quiero agradecer en esta oportunidad a Juliana Becerra, que ha sido directora de la Dirección de Calidad Ambiental del MINAM, a Anderson Wainap, de la Subdirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad Metropolitana de Lima, a Marlene Coyure, que es consultora en emergencias y gestión de riesgo de desastres, UNICEF, y allí por intermedio de Marielena Ugaz, que pudo contactarnos con ella, a Carlos Saito, que es docente investigador de la Universidad Católica, y co-founder de CAIRA. Agradecerles a estos 4 expertos por darse el tiempo el día de hoy de acompañarnos y de poder refrescar y darnos un mayor panorama en relación a este tema. En la facilitación de todo el taller estará Deyanira, que es miembro activo de Coopera, y desde ya agradecemos el esfuerzo que ella ha hecho para poder contactar a los especialistas y para que esta mesa de diálogo pueda llevarse a cabo. Adelante, Deyanira. Gracias, Romy. Efectivamente, vamos a empezar esta mesa de diálogo y recordar a quienes nos están escuchando, nos están viendo, que el tema que vamos a abordar el día de hoy es prácticamente nuevo. Sin embargo, estamos en toda esta iniciativa de poder conocer más al respecto, y sobre todo porque el contexto medioambiental es un elemento clave en el desarrollo infantil temprano. Hablamos bastante de aspectos en salud, educación, entre otros, que efectivamente forman parte del desarrollo integral del niño, pero muy poco o casi nada se habla relacionado a un contexto medioambiental. Y es importante conocer ello porque, para empezar, nuestros niños en la primera infancia, que están en pleno crecimiento y desarrollo, hay una relación directa con ello, porque, por ejemplo, pues en los primeros años de vida se da el desarrollo máximo del cerebro, están desarrollándose muchos órganos, como por ejemplo los pulmones, las vías respiratorias, que justamente son estas las que se van a ver más predispuestas frente a una exposición a una contaminación ambiental, y específicamente que estamos hablando el tema de calidad de aire. Dicho esto, también quisiera compartirles, por ejemplo, que en la ENDES 2019 nos habla acerca de la incidencia de infecciones respiratorias agudas en nuestros niños.
aproximadamente un 14.5% de afectación, y que de este porcentaje, algo interesante que nos menciona este índice es que hay un porcentaje alto de niños en las cuales hay una relación en hogares en donde hay prácticas como por ejemplo donde no hay es en el uso de leña, paja, residuos agrícolas para cocinar, que finalmente también en la indagación que se ha estado haciendo para abordar el tema, vemos que también repercute en la salud de ellos. Dicho esto, quiero darle pase a Juliana Becerra, quien nos va a acompañar en esta primera ronda. Buenos días, gracias por la invitación y buenos días a todas y todos. Bueno, vamos a hablar hoy de este tema que realmente es súper importante y yo los felicito a Coopera Infancia por abordar este tema, porque es un tema bastante importante, pero que tal vez no está siendo tratado en toda su dimensión en el Perú. La siguiente, por favor. Bueno, hablando de calidad de aire, cada vez que hablamos de calidad de aire hay que asociarlo siempre a salud pública, ¿no? Tratar de respirar un aire limpio siempre va a ser la primera condición importantísima para nuestro bienestar. Pero es un tema, a su vez, bastante complejo porque cada una de nuestras actividades, absolutamente todas, genera un impacto. Cuando vemos las cifras de la Organización Mundial de la Salud, vemos que prácticamente 9 millones de muertes por año son causadas por la mala calidad del aire, y esto a nivel prácticamente de todos los continentes. Por favor. Si ya nos centramos específicamente en los impactos de la contaminación del aire en la infancia, la bibliografía es bastante densa. Uno de los últimos informes de la Organización Mundial de la Salud, que fue publicado en el 2018, nos da cifras que realmente hay que tomarlas con mucho interés y mucha importancia para el establecimiento de políticas públicas, ¿no? Vemos algunas. Por ejemplo, la contaminación del aire causa casi 1 de cada 10 defunciones de niños menores de 5 años. A nivel mundial, hasta un 14% de los niños de 5 a 18 años tienen asma o desarrollan asma, que está relacionado con factores como la contaminación del aire. Un poco más de 500.000 niños menores de 5 años mueren a causa de enfermedades respiratorias cada año. Y acá es importante mencionar que no solo se trata de la calidad del aire exterior, sino también la calidad del aire interior. Entonces, otros problemas que puede tener la contaminación del aire está un poco asociado al desarrollo neurológico, al desarrollo psíquico y motor, a la función pulmonar de los niños. Y aquí este tema es bastante importante porque incluso hay indicios, hay pruebas de que perjudica esta función pulmonar incluso a niveles muy bajos de exposición. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar siempre a la reflexión de que la tarea de mejorar la calidad del aire es una tarea fundamental, sobre todo para los niños menores de 5 o 6 años. Además, también está este problema de la potencial afectación al crecimiento del cerebro del feto si la madre está expuesta a niveles que no son los más adecuados. Por favor, adelante. Vamos ya un poco llegando a lo que está sucediendo en Lima y Callao, y Lima y Callao como una parte representativa de lo que pasa en el Perú. Acá tenemos datos de que la contaminación del aire representa aproximadamente el 4% de la mortalidad total para Lima y Callao. El 58% de esta contaminación del aire está siendo generado por el parque automotor. Esto es lo que hay que tener siempre en mente, de que la gran fuente de contaminación del aire es el parque automotor. Luego siguen, lógicamente, las industrias y en menor medida los comercios y los servicios, que son llamadas técnicamente fuentes de área. Y de este paquete grande de parque automotor que genera la mayor parte de la contaminación, son los vehículos antiguos los que producen la mayor parte de esta contaminación. Vehículos que son mayores a 15 años, 25, 30 años, y dentro de este grueso son los ómnibus la principal fuente de contaminación, con alrededor del 42%, por favor. Ahora, ¿qué ha estado pasando en el Perú desde los inicios del año 2000, la década del año 2000? Han habido una serie de políticas y medidas que han ido implementándose con mira justamente a reducir las emisiones del parque automotor, ¿no?
se retiró el plomo de la gasolina, se empezó a utilizar o a tener las mezclas de combustible con el gasoil, se instaló el servicio de inspecciones técnicas vehiculares, el metro de Lima, el tren eléctrico, el metropolitano, se empezó a mejorar la calidad de los combustibles, zonas tras zonas en el país, y se han ido al mismo tiempo ajustando los límites máximos permisibles, es decir, los niveles de emisiones que son exigidos a los vehículos que ingresan a nuestro parque automotor. Lógicamente, ahora tenemos la norma vigente, que es el Euro 4, y esta norma vigente en realidad es mucho más estricta que la anterior que fue instalada o que fue dada en el año 2001, pero que se operativizó en el año 2007. Finalmente, incluso el año pasado y este año 2020 también se han dado últimas disposiciones, como por ejemplo el decreto de urgencia que establece incentivos para el fomento del chatarreo, es decir, la renovación y retiro de vehículos obsoletos del parque automotor. Ahora, otro tema importante que ha tenido sin duda una influencia en la mejora de la calidad del aire en la ciudad de Lima es la disminución de la cantidad de vehículos usados que ingresaban al Perú. Recordemos que a inicios de los años 2000 ingresaba una gran cantidad de vehículos usados, porque fue parte de una política que se dio en ese momento, pero con el transcurrir del tiempo esto ha ido bajando, y si ustedes pueden apreciar la gráfica, en los últimos 4 o 5 años prácticamente el número de vehículos que ingresan es bastante reducido. Adelante, por favor. Ahora, esta es una gráfica que muestra los últimos 18 años, muestra valores de calidad de aire en Lima y Callao del parámetro material particulado fino, que es uno de los más importantes, y si ustedes ven, es una curva que tiene altos y bajos, pero la tendencia relativa es a la baja. Esta información ha sido obtenida de 2 redes de monitoreo, la red de monitoreo de DIGES, el Ministerio de Salud, y la red de monitoreo de SENAVI. Ustedes pueden ver también en la gráfica que lo que tenemos marcan los hitos de algunas de las políticas públicas y vemos, sin embargo, lo que hay que retener es que la tendencia es a la baja. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta muchísimo, muchísimo para mejorar la calidad del aire en el Perú, y yo los he reagrupado en 2 ejes bastante diferentes. Un eje específico donde hay que ir a trabajar la reducción de fuentes, y ejes transversales que tienen que ver con toda la sensibilización en materia de salud, fortalecimiento de la institucionalidad de la gobernanza de la calidad del aire, investigación y desarrollo. Vamos a rápidamente dar en las siguientes láminas vamos a ver los detalles. Respecto a todo lo que es fuentes móviles, es decir, vehículos, parque automotor, el trabajo es bastante grande porque hay que incidir sobre el transporte no motorizado, y acá la Municipalidad Metropolitana, por ejemplo, está trabajando mucho en el tema con la red de ciclovías, pero no solo las ciclovías, sino también los parqueadores. Hay que renovar el parque automotor, y para esto hay que implementar el bono de chatarreo y asegurar un presupuesto anual para los años siguientes. Este año hay un presupuesto de 80 millones, pero se tiene que asegurar que el próximo año haya dinero y los años siguientes también. El tema de la electromovilidad puede aportar muchísimo porque es un medio de transporte que a nivel de emisiones es muy bajo, prácticamente cero, y también mejora al nivel de la contaminación sonora. Y esto es uno de los temas bastante importantes que hay que entender, es que hay que ir mejorando también las tecnologías vehiculares que ingresan a nuestro país. Pero para mejorar estas tecnologías, para tener vehículos más limpios, hay que mejorar la calidad de los combustibles. En este momento en nuestro país nosotros tenemos combustibles llamados bajos en azufre porque tienen 50 partes por millón de azufre. Hace algunos años esa cantidad de azufre estaba alrededor de 1.200, 1.500, 2.500 e inclusive 5.000. Ha habido mejoras a lo largo del tiempo, pero lo que se debe tener y a lo que está aspirando el Perú es a tener combustibles ultra bajo en azufre, es decir, ya no los 50 que tenemos ahora, sino tener menos de 10 partes por millón. Y cuando tengamos esta calidad de combustibles vamos a poder acceder a la tecnología Euro 5 o Euro 6, Euro 6 es la que ven en celeste, que son las que generan menos emisiones, son las que generan menos contaminación.
Al mismo tiempo, se tiene que trabajar la homologación vehicular y mejorar los sistemas de inspecciones técnicas vehiculares. Hay un trabajo pendiente todavía de modificaciones al tema del impuesto al patrimonio vehicular y del impuesto al rodaje, porque estos han sido diseñados hace mucho tiempo y no han tomado en cuenta el concepto de contaminador-pagador, por lo que se debería analizar estas modificaciones para justamente desincentivar el uso de vehículos más contaminantes. Finalmente, también hay que trabajar sobre el transporte público, mejorando las unidades que puedan ser eléctricas o a gas natural vehicular. Y sobre las fuentes fijas, importantísimo el trabajo de límites máximos permisibles de actualización y elaboración, firmar acuerdo de producción limpia, compromisos de reducción de contaminantes con las empresas, regular algunos cultivos, por ejemplo, que son fuentes importantísimas de material particulado de carbono negro, especialmente los de caña de azúcar que se dan en muchas zonas de nuestro país. Y este tal vez es uno de los temas que a mí me parece fundamental porque es uno de los que ha sido poco trabajado en nuestro país. Prácticamente, si nosotros vemos la legislación en aire, no vemos nada sobre aire interior. Y la contaminación del aire interior es un problema de salud pública importantísimo porque nosotros pasamos la mayor parte del tiempo en nuestra casa, en nuestra oficina, en los colegios, en las aulas de las universidades, pasamos la mayor parte del tiempo, entre 80 y 90%. Entonces, lo que existe acá en el Perú es prácticamente muy incipiente y tenemos que desarrollar una normativa sobre aire interior, pero además, por ejemplo, en el caso específico de los establecimientos educativos, ¿por qué no empezar desarrollando lineamientos para que los establecimientos y una serie de instituciones puedan de cierta manera empezar a saber qué está pasando dentro de los establecimientos educativos, a identificar cuáles pueden ser las potenciales fuentes? Les doy un ejemplo: si tenemos un colegio que tiene a 1 kilómetro una industria, por ejemplo una industria cementera, tendríamos que tener cuidado y tendremos que saber y tendremos que tener información de qué está pasando en este establecimiento educativo. Otras fuentes de contaminantes dentro del aire interior pueden ser el mobiliario que se usa, pueden ser las pinturas que se usa, el material que se utilizó para la construcción. Esto puede liberar formaldehído, puede liberar compuestos orgánicos volátiles, benceno. Hay que ver qué está pasando con el monóxido de carbono dentro de estas instituciones. Entonces ahí hay un trabajo que tal vez, si bien es cierto, aire interior no está en la norma, lo que se podría hacer previamente a tener una legislación, que es un camino mucho más largo, es desarrollar una serie de lineamientos, guías, documentos técnicos que permitan tener un primer pantallazo de lo que está pasando en los establecimientos educativos. Adelante, por favor. Y esto, sin duda, otro tema importantísimo es toda la parte de investigación y desarrollo, y acá he subrayado la segunda línea que dice estudios epidemiológicos. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque en el Perú somos, vamos a decirlo, casi expertos dando diagnósticos, pero hemos estado midiendo, sabemos lo que pasa en calidad del aire, sabemos lo que tenemos a nivel de emisiones, pero no hemos hecho ese match entre emisiones, calidad del aire e impactos a la salud. Esa parte es la que estamos flaqueando como país. Se han hecho muy pocos estudios epidemiológicos, la data existente es muy pobre, y ahí hay un trabajo que se tiene que hacer con el Ministerio de Salud, se tiene que hacer con las direcciones de salud de las direcciones regionales, pero también con expertos que conozcan el tema, es cómo vinculamos y cómo vemos ese impacto de lo que tenemos en la calidad del aire y lo que tenemos en emisiones específicamente por grupos etarios, y acá hay que ver lo que está pasando con la pequeña infancia, ¿no? Y esto nos lleva a todo un trabajo de modelamiento matemático, a tecnologías para el monitoreo de la calidad del aire y para tener más información, y ahí el trabajo que hace Kaira con la Municipalidad Metropolitana, por ejemplo, es súper interesante. Pero sobre todo, y también en la segunda, en esta parte de la diapositiva vemos, es importante que se aumente la coordinación entre estados, sector privado, academia y sociedad civil. Es indispensable que todos se sienten alrededor de la mesa porque hay que avanzar en un proceso de generación de información. Hay que ir al tema de desarrollo de investigaciones e innovación y sobre todo ver qué podemos hacer todos juntos para impulsar un tema que es tan importante.
En tema de monitoreo, ya les comenté rápidamente lo que se está haciendo, muy interesante. Ahora tenemos un protocolo desde diciembre del año 2019 que establece criterios técnicos que lo que busca es estandarizar. Sin duda, uno de los puntos flojos, vamos a llamarlo así, es que solo teníamos 4 ciudades que tenían redes de monitoreo. Hay 6 otras ciudades que están en proyecto, pero es importante ampliar, ¿no? Y para ello, los equipos de bajo costo, sin duda, son una herramienta alternativa muy interesante porque nos permite obtener información que pueda ser usada para el desarrollo de políticas públicas. Adelante. Y finalmente, para terminar, tal vez uno de los desafíos más grandes que tenemos como país es trabajar una ley de aire limpio. Una ley de aire limpio que tome en cuenta todo lo que les he mencionado, todas esas tareas pendientes, que tome en cuenta el aire interior, que priorice la pequeña infancia, que nos asegure un presupuesto, porque trabajar en calidad de aire necesita dinero, hay que invertir, no es un gasto. Si nosotros invertimos en calidad del aire, y las cifras de muchos países lo corroboran, vamos a tener beneficios a nivel de salud, porque probablemente vamos a reducir el número de afectaciones de la población en temas respiratorios, en temas cardíacos, en otro tipo de enfermedades, pero también vamos a tener beneficios a nivel de la reducción de las emisiones, y ahí eso a nivel de medio ambiente va a ser bastante importante. Un dato interesante, cuando se trabajó el decreto de urgencia de chatarreo y se vieron las cifras del análisis costo-beneficio, por cada dólar que el Estado peruano ponía para renovar vehículos, el Estado se ahorraba 1.33 dólares en temas de salud, en temas de ambiente, ¿no? Entonces, esto no es un gasto, no hay que verlo como un gasto, es realmente una inversión y nos trae mucho más beneficios de lo que podemos imaginar. Yo cierro con eso y les agradezco la atención. Gracias, Juliana. Interesante lo que nos has mostrado. Es un panorama bien general y detallado de cómo has ido viendo y el resumen que nos das acerca de la normativa y lo que falta todavía hacer acerca de la contaminación del aire a nivel intradomiciliario, ¿no? Al interior de los espacios donde la mayoría y sobre todo nuestros niños están expuestos. Bien, vamos a continuar entonces con esta mesa de diálogo. Para ello doy pase a Anderson Guayna, en representación de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Anderson, te damos pase. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muy agradecido por la invitación. El día de hoy pues vamos a tratar algunos puntos respecto a la calidad del aire y la primera infancia. Siguiente, por favor. Sí, voy a comenzar hablando de esta frase, de unos pensamientos del autor del Principito, donde habla que construir el futuro significa construir el presente, lo que hagamos hoy. Es crear un deseo que valga para hoy y esté orientado hacia el mañana. Y el mañana y el presente, a su vez, son nuestros niños. Siguiente. Pues bien, respirar. ¿Cuántas veces el día de hoy lo hemos hecho sin ni siquiera darnos cuenta? Un niño al nacer, de hecho, comienza a funcionar sus pulmones en el momento del parto. Antes de ello, pues, está siendo alimentado, nutrido de oxígeno, de aire, por medio de la placenta, el vientre materno. Es en ese momento que los pulmones se vacían de ese líquido y comienza a activarse la respiración. Entonces, por ello, muy importante cómo vienen nuestros niños, nuestros nuevos seres, nuestros hijos al mundo, qué aire le estamos dando, esa bocanada de aire al nacer, qué está llevando a su cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que está llevando? ¿Qué es lo que contiene ese aire? Contaminantes, metales pesados, plomo. Siguiente. Pues bien, como ya lo dijo Juliana, es importante no perder el foco de cuál es el principal sector, componente, área que emite los mayores niveles de contaminación. Es justamente el sector transporte, seguido el de industria y seguido de restaurantes, pollerías. Este principal sector hace que generemos un grupo de población, sí, está bien, siguiente, de población vulnerable. Esta población vulnerable se ve afectada por este gran sector de parque automotor y tenemos 3 grupos básicamente, determinados por la ONU, que es las mujeres y los niños
lo que son las personas mayores y los grupos de bajos ingresos. Por tanto, el problema de calidad del aire es un problema también de justicia social y desigualdad. Entonces, en cifras, efectivamente, 2.000 millones de niños que residen en zonas que superan los límites de contaminantes permitidos a nivel del mundo. 300.000 de niños menores de 5 años murieron alrededor del mundo durante el año 2016, ¿no? Son datos que reporta la UNICEF y que debería servirnos a su vez para que se ejerzan políticas públicas que permitan justamente proteger a la niñez, pero políticas públicas específicas para proteger a este sector reconocido como vulnerable. Siguiente. Pues este es un estudio a nivel nacional respecto a la incidencia de enfermedades respiratorias, la prevalencia de los mismos, en niños escolares de 3 a 14 años de edad, en la cual DIGESA reporta cómo las enfermedades respiratorias mediante fichas y encuestas, cómo están presentes en este sector vulnerable, en este público. Y, por ejemplo, en Lima tenemos un 27% en cuanto a asma, rinitis alérgica y faringitis. ¿Qué tanto es importante? Por ejemplo, en episodios como los que estamos viviendo a nivel de la pandemia, las enfermedades subyacentes, es decir, aquellas que ya las tenemos y por tanto afectan a nuestro sistema inmunológico, nos vuelven más proclives a nuevas enfermedades que puedan surgir en el camino. Y eso hace que la necesidad de poder corregir y poder afrontar estas enfermedades respiratorias que van asociadas a la salud ambiental y a la calidad del aire que respiramos. Nosotros, mucho de lo que somos y nuestro cuerpo y nuestra fortaleza, así como está muy relacionado a cómo nos alimentamos, pues bien, está muy relacionado también al aire que respiramos, que de hecho va a cualquier parte de nuestro cuerpo, hasta la más pequeñito rincón. Siguiente. Y acá hay una serie de enfermedades que están relacionadas a cada uno, por ejemplo, de los gases contaminantes que tenemos. Voy a mencionar, por ejemplo, el último, que es el PM2.5, que es las partículas finas que están en el aire y que básicamente son producidas en su gran mayoría por el parque automotor. El PM2.5 ingresa a la región más profunda del sistema respiratorio y agravan, por ejemplo, enfermedades como el asma. Siguiente. Se mencionó también que la contaminación del aire doméstico es muy importante, por ejemplo, cómo gestionamos también nuestros hogares, cómo realmente estamos gestionando este hogar que permite una buena calidad del aire interior. En las Américas se estima que 9.000 muertes de las 1.000, es decir, 9 de cada 10, se asocian a contaminación del aire en exterior y 8.000 a contaminación intradomiciliaria, ¿no? O sea, 8 de cada 9, perdón. Y es muy importante el tema de con qué combustibles o con qué se cocina o como qué insumos químicos se están utilizando dentro de un ambiente del hogar. Este es el récord de Lima, es un récord general, referencial, respecto a cómo estamos en Lima a nivel mundial de la contaminación del aire a nivel del mundo, y reporta, en su último reporte de 2019, estaríamos en el puesto 28, con mejoras respecto a un año anterior. Siguiente. Aquí es muy importante, y es lo que quería también un poco reforzar, es, si bien es cierto existe la problemática, pero existe también un abordaje de esta problemática que es muy importante. Dentro de la gestión del alcalde Jorge Muñoz se ha implementado, de hecho es una práctica que viene de sus anteriores gestiones, como alcalde en otros distritos, donde se incorpora un consejo de niños y niñas en la cual forman un equipo de niños que se reúnen periódicamente con el alcalde y dan aportes respecto a cómo debe construirse una ciudad. Una ciudad buena para los niños es buena para todos. Hoy por hoy construimos ciudades que muchas veces están bajo el paradigma adultocentrista, que no permiten justamente el disfrute, el goce y un lugar de diversión y libre a la imaginación de un niño. Entonces, es allí donde se establecen políticas públicas, escuchando a los mismos actores y cuáles son sus perspectivas y proyecciones de cómo quisieran la ciudad.
Siguiente. Pues bien, estos son, por ejemplo, algunos talleres que se han tenido con los niños para poder interactuar y poder recoger también las ideas que tienen. Sí, eso fue, y asimismo, también tenemos unos trabajos dentro de algunas escuelas, que por ejemplo ahí se muestran, dentro del Cercado de Lima en este caso, que forman parte del consejo del alcalde. Siguiente. Se viene trabajando con los colegios para poder realizar algunos trabajos, por ejemplo, como los que se muestra. Son algunos talleres que no han parado. Los niños hoy manejan muy bien las plataformas virtuales. Y, por ejemplo, quiero mostrar justamente allí, ellos han realizado algunos dispositivos caseros y pensamos seguir avanzando en su sofisticación. Son en base a materiales reciclados, han puesto un algodón dentro de una botella y lo han puesto en las ventanas de su casa, y con ello los niños se dan cuenta en función de cómo se va adhiriendo el material particulado que efectivamente hay cosas que están en el aire y cosas que están respirando y que a su vez tienen incidencia en su salud, y a su vez esto también lo van comunicando porque participan totalmente los padres. Es una forma de generar un poco conciencia dentro de los hogares. Siguiente. Son algunas actividades de recuperación de los espacios públicos, donde se involucra también a la niñez. Es importante la humanización de los espacios públicos que generen desde una perspectiva de encuentros casuales que permitan a la niñez la seguridad y el involucramiento dentro de actividades que permitan un diseño de ciudad para ellos y ellas. Siguiente. Esto es lo que venimos desarrollando en la Municipalidad de Lima. A nivel de Lima Metropolitana venimos colocando una serie de dispositivos que miden la calidad del aire. Es importante poder reconocer y poder advertir las mediciones, los niveles de contaminación existentes en nuestras ciudades y poder tener las medidas en base a información, en base a datos. Esta plataforma te permite tener, sí, siguiente, estos dispositivos, siguiente, te permiten tener justamente, ahí está la imagen, un celular, o desde cualquier dispositivo, o de computador, etcétera, la información respecto a cómo nos encontramos en cuanto a la calidad del aire que estamos respirando en ese momento. Cada 4 segundos se va reportando un nuevo valor y puedes saber qué calidad del aire se va teniendo en diferentes puntos de la ciudad. Entonces, es el empoderamiento de la población en base a información para la construcción de políticas públicas en un sistema que es muchas veces más barato que los convencionales, lo cual permite que sea accesible a los gobiernos locales y posteriormente a todo al Perú entero. Siguiente. Acá son algunas de las campañas que hemos estado avanzando, donde también involucramos a la niñez, que son por el tema del ruido. Siguiente. El tema de las emisiones también, en cuanto se reconoce al parque automotor como principal aportante de la contaminación, donde también se va desarrollando en diferentes distritos. Siguiente. Aquí, por ejemplo, están los niños también, donde se involucra dentro de las campañas, y a su vez esto cala en los padres, en los profesores, en los directores, y esto va generando conciencia y la construcción de un nuevo modelo de ciudad. Siguiente. Aquí hay unas campañas ya que se han desarrollado, algunos indicadores respecto a cuántos distritos vienen participando, y lo cual seguimos avanzando ahora migrando a una plataforma digital. Siguiente. Se vienen generando algunos espacios verdes en Lima, que son el programa de techos verdes, también de agricultura urbana, donde el componente de niñez se viene involucrando de manera activa, de tal manera que los niños formen parte de las políticas públicas, escuchándolos con el Consejo de Niños y también formando parte de la acción. La recuperación de los espacios es muy importante. Lima viene incorporando, a raíz, bueno, también de este episodio, con más fuerza aún, porque ya lo venía haciendo desde antes, la red de ciclovías, así como también espacios peatonalizados, ¿no? Son espacios en los cuales se recuperan de los vehículos, quitas a los vehículos de promedio y vas generando tanto ciclovías como vías peatonalizadas. Una de las mejores formas, paradójicamente, de resolver el problema del tráfico en Lima es quitando muchos carriles a los vehículos, por paradójico que suene, como aumentar carriles o vías no soluciona el problema de transporte. El problema de transporte es muchísimo más complejo. Siguiente, por favor.
Sí, efectivamente estamos trabajando en lo que son unas directivas para poder, desde casa, poder prohibir el uso de pirotécnicos, que también afecta a un grupo muy vulnerable, que en este caso son los niños autistas, ¿no? Que tienen una alta sensibilidad en cuanto a los niveles de ruido bastante elevados. Siguiente. En las actividades también hay un compromiso de los niños, un involucramiento. Siguiente. Y así también hay algo que es muy importante, por ejemplo, cuando nosotros tenemos niños, bebés en casa, etcétera, y hay algunas actividades, esta convivencia, actividades industriales, permiten que justamente estos infantes, estos bebés no puedan descansar bien porque tienen cerca a una industria, tienen cerca a una actividad de pronto que no tiene los permisos, o un centro comercial, una discoteca, un restaurante, etcétera, que viene generando un impacto en el hogar y por tanto afecta el desarrollo de esta infancia. Entonces hoy los padres pueden tener una plataforma que les permite justamente evidenciar esta problemática. ¿Qué puedo hacer como ciudadano? Pues ser consciente en el aire que respiras, hogares, comunidad, usar transporte sostenible y mantener ventilados los ambientes cerrados como casas, edificios. Eso es lo que puede hacer como ciudadano. Y para culminar, voy a dejar esta primera parte. Voy a dejar dos mensajes importantes, también del mismo autor del Principito, donde se menciona que no encontrarás la paz si no cambias las cosas, si no te conviertes tú mismo en vehículo, vía y movimiento. Es decir, ser partícipes y gestores de ese cambio, así como también el niño solo te toma de la mano para enseñarte. Con siguiente, por favor. Con eso terminaría esta primera parte y muchísimas gracias por la atención. Bien, muchas gracias, Anderson, por la presentación. Sin duda estamos observando de que desde la Municipalidad de Lima Metropolitana vienen trabajando interesantes estrategias en donde buscan el involucramiento sobre todo de la población y aquí una reflexión de que es importante que la población esté sensibilizada sobre este tema. Si no lo conoce, prácticamente no va a interactuar y mucho menos estamos nosotros abordando esto principalmente para poder atender y garantizar el desarrollo integral de nuestros niños. Muchas gracias. Vamos ahora a continuar con Marlene. Marlene, te doy pase. A ver, un ratito, por favor. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Gracias por la invitación que me va a permitir en esta oportunidad contarles lo que UNICEF viene abordando el tema de acción climática en favor de los niños, niñas y adolescentes y cómo podemos vincular este tema con el tema que ahorita nos ha convocado en contaminación del aire. La siguiente, por favor. Bueno, lo que han comentado los anteriores ponentes me va a ayudar mucho a hacer una diferenciación entre estos dos puntos básicos de problemas a nivel global. Estos en realidad aparentemente son enfoques o conceptos similares, pero en realidad tienen diferentes matices. Por ejemplo, en lo que se refiere a contaminación, como ya lo mencionaba, la contaminación del aire es la presencia en el aire de sustancias o partículas que implican un riesgo, un daño o molestia para el ser humano y también para la flora o la fauna. Por otro lado, vemos que el cambio climático es la variación global del clima de la Tierra debido a causas naturales y también por acción del ser humano. Y obviamente que el calentamiento global del planeta va a verse acelerado por los gases de efecto invernadero causados por diferentes actividades humanas. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, acá en esta presentación nosotros podemos observar pequeñas diferencias y similitudes que existen entre estos dos conceptos. Por ejemplo, en contaminación del aire. Es producido por determinados contaminantes atmosféricos, principalmente por partículas y óxidos de nitrógeno, ya tal como lo han manifestado. Sin embargo, el cambio climático es producido por la emisión de gases de efecto invernadero, entre ellos principalmente el CO2.
En lo que se refiere a contaminación del aire, se deriva de la concentración de gases en la ciudad, como ya lo hemos estado también observando, y el cambio climático es la concentración de gases a nivel global en toda la atmósfera. En esa línea se podría decir que la contaminación del aire tiene un impacto mucho más local, como ya ejemplo hemos tenido el tema de transporte, y en el cambio climático el impacto es mucho más global, a nivel de todo el planeta. En esa línea también podemos manifestar que este impacto global va a tener perjuicio en la salud pública de los ciudadanos. En el cambio climático, el aumento de la temperatura del planeta, que esto va a desencadenar diferentes eventos climáticos, tales como las inundaciones, las lluvias intensas, las sequías, las heladas, etcétera, que obviamente van a repercutir en la salud una vez que se desencadenen estos eventos climáticos. En lo que se refiere a contaminación del aire, tiene un efecto que se percibe a corto plazo, como ya lo estamos observando. En el cambio climático, si bien también se percibe un efecto a corto plazo y también lo estamos observando, pero va a ser más drástico a un mediano y largo plazo. La similitud que podemos observar entre estos dos problemas grandes que se encuentran a nivel global. Los dos problemas son el resultado del actual modelo energético. Un modelo basado en la quema de combustibles fósiles, tales como el petróleo, el gas y el carbón. Ambos tienen un gran impacto negativo a nivel social. El cambio climático provocando fenómenos climáticos extremos, como ya les mencionaba, las inundaciones, las lluvias intensas, sequías, heladas, etc. Y por otro lado, la contaminación del aire afectando a la salud humana. La siguiente, por favor. Luego de haberles comentado esta pequeña introducción que bien los que me han precedido lo han enfocado muy bien, quiero contarles lo que UNICEF está trabajando en este tema de cambio climático y cómo podemos articular el tema que nos convoca de hoy a lo que es contaminación del aire al tema de cambio climático. El programa de cooperación que tiene UNICEF con el país tiene un horizonte al 2021 y el próximo año se cumple, y en este plantea que básicamente la integración y priorización del enfoque de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en todos los planes y programas sobre protección ambiental y climática. En esa línea nos hemos planteado un objetivo estratégico para la acción climática, que es la de fortalecer los mecanismos de participación y articulación de los adolescentes y jóvenes que contribuya al posicionamiento de la acción climática para el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales. Asimismo, se ha establecido 4 líneas de acción, 4 ejes principales, como es brindar asistencia técnica a todos los gobiernos nacionales, en lo que sea integración de políticas climáticas, como el enfoque de niñez, de enfoque de infancia o niñez y adolescencia. El fortalecer las capacidades a todos los adolescentes y jóvenes para que haya una participación efectiva en los diferentes espacios que ellos integren, ¿no? Asistencia técnica para la inclusión de los adolescentes en los espacios organizados para la gestión climática, ya sea a nivel nacional, a nivel nacional, como podemos observar acá la Comisión Nacional de Cambio Climático, las comisiones ambientales regionales, las comisiones ambientales municipales. Y otro es el de generar evidencia sobre los impactos de la emergencia climática, los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo ello en articulación, coordinación con los diferentes estamentos del Estado, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con el Ministerio del Ambiente, con el Consejo Consultivo de Niños, Niñas y Adolescentes, que está a cargo del Ministerio de la Mujer, con la Secretaría Nacional de Juventudes, con los gobiernos regionales y también locales. La siguiente, por favor. ¿Qué acciones hemos realizado a la fecha en lo que se refiere a acción climática como UNICEF? En el 2015 se realizó una consultoría para la priorización de la niñez en las políticas de sostenibilidad ambiental y eso ayudó a incorporar en el programa de cooperación, como ya les mencionaba, del 2017 al 2021. En el 2018 se iniciaron las coordinaciones con el Ministerio, como ente rector del Ministerio del Ambiente, orientado a hacer incidencia para la inclusión del enfoque de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el proyecto de ley, en el proyecto de reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático que fue aprobado el año 2019, porque ya la ley ya la teníamos en el año 2018.
Por otra parte, en el 2019, en la región amazónica de Ucayali, se formularon instrumentos de gestión, se hizo el plan de contingencia ante enfermedades metaxémicas asociadas a todo el cambio climático, directivas relacionadas a la vigilancia y monitoreo. Por otro lado, también se brindó asistencia para el fortalecimiento de capacidades a todo el personal relacionados al tema de cambio climático y su incidencia en la salud. La siguiente, por favor. Asimismo, se trabajó espacios participativos con adolescentes y jóvenes por la acción climática. Uno de ellos fue realizado en Loreto, el cual se denominó Encuentro Regional con Adolescentes por la Acción Climática. Trabajamos muy fuertemente con aliados estratégicos como el Gobierno Regional de Loreto, el sector de educación a través de la Dirección Regional de Educación, la Autoridad Ambiental de Loreto, las Gerencias de Desarrollo Sociales, las diferentes municipalidades y voluntariado de jóvenes que existían. Contamos con la participación de más de 100 estudiantes adolescentes. También tuvimos la participación de docentes, la participación de jóvenes voluntarios. ¿Qué se obtuvo como resultado de este espacio? Bueno, se conformó la Red Regional de Adolescentes por la Acción Climática y luego hubo un manifiesto de los niños, niñas y adolescentes por la acción climática a nivel regional. Fue un espacio muy interesante que lo pensamos replicar luego de que pase este tema de coyuntura a los diferentes territorios en los cuales nos trabajamos. Cabe resaltar que los territorios en los cuales trabajamos en el marco de nuestro programa de cooperación son las regiones amazónicas de Ucayali, Loreto y la región andina de Huancavelica, así como los distritos de Caraballo y San Martín en la Lima metropolitana. La siguiente, por favor. Otro espacio grande que tuvo mayor impacto en el tema de los jóvenes, adolescentes y obviamente los niños y adolescentes es el proceso de Dialoguemos por un Perú en acción frente al cambio climático. Fue un encuentro de adolescentes y jóvenes estrictamente, de igual forma, de manera similar, nuestros aliados estratégicos y en coordinación con el Ministerio del Ambiente, con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, con los CONAS, con la Secretaría Nacional de Juventudes. Tuvo una participación tanto presencial como virtual. La presencial fue de más de 120 adolescentes y jóvenes. También contamos con los especialistas regionales de los consejos consultivos que acompañaban a los niños que venían desde diferentes regiones del país, las 26 regiones en realidad. Y de manera virtual se contó con la participación de 120 adolescentes, hubo reproducciones online de más de 5.000. ¿Qué resultados se tuvo? Una hoja de ruta en la cual se incluye la participación de los adolescentes y jóvenes en esta Comisión Nacional de Cambio Climático, que es un espacio de seguimiento de todas las políticas climáticas y acciones, compromisos que se tienen incluso a nivel internacional. Y luego también se conformó un grupo impulsor para implementar dicha hoja de ruta. La siguiente, por favor. Los resultados que hemos obtenido a nivel de UNICEF Perú desde nuestra participación, como les mencionaba, en el 2015, que marcaron hitos muy importantes durante estos últimos meses, diríamos el 2019, ya está en proceso la consolidación de la participación que sea efectiva de los adolescentes y jóvenes en esta Comisión Nacional de Cambio Climático, tanto para la incidencia en la implementación de todas las acciones climáticas, las denominadas contribuciones nacionalmente determinadas, las conocidas como las NDC, son unos compromisos que se ha adquirido como país ante la institución global que es la Convención Marco de las Naciones Unidas, y estas deben ser articuladas a todos los procesos de planificación, tanto a nivel nacional como subnacional. Entonces, lo que se requiere es que los jóvenes participen de estos diferentes espacios donde haya discusión, debate y implementen también la Estrategia Nacional de Cambio Climático y, por supuesto, la Ley Marco sobre Cambio Climático y su reglamento. La conformación de la Comisión Nacional de Cambio Climático inicialmente solamente se estaba dando, como le decimos, tribuna a jóvenes, pero como un diálogo, una incidencia fuerte que hemos tenido nosotros y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a
través de la Dirección de Niños, Niñas y Adolescentes, hemos logrado que también los adolescentes tengan un espacio. Entonces, están en ese proceso de consolidación, de que no solamente los jóvenes que son mayores de 18 años sean incorporados en estos espacios, que son a nivel nacional, sino que también los adolescentes tengan una participación efectiva en estos espacios. Y por ello se ha constituido el grupo impulsor, que luego va a pasar a ser permanente. Dialoguemos fue un grupo impulsor de carácter momentáneo y ahora va a pasar a ser un grupo impulsor de manera permanente, ¿no? La siguiente, por favor. El segundo resultado que hemos obtenido es que ha habido un trabajo muy coordinado, articulado con los diferentes sectores que ya hemos mencionado. Y esto ha tenido un impacto muy grande porque se ha logrado la inclusión del enfoque de la niñez y la adolescencia en el reglamento que se ha aprobado en diciembre, en el reglamento de la Ley Marco sobre Cambio Climático. Y eso para nosotros es un gran logro. Por otro lado, también a nivel global, el Estado peruano ha logrado firmar el documento denominado Declaración Interministerial sobre Niños, Niñas y Adolescentes y la Acción Climática. Ha sido una negociación entre varios países como una acción previa a la COP25 que sucedió en España. Ahí estamos observando, por ejemplo, una imagen donde la ministra participó de ellos y fue una de las principales promotoras de esta declaración. La siguiente, por favor. Bueno, como próximas acciones tenemos planteado luego de trabajar ya todas las acciones que sentaron las bases para continuar trabajando con la acción climática y el enfoque de los niños, niñas y adolescentes, es dar acompañamiento a la consolidación de este tema de inclusión de los adolescentes en los diferentes espacios como son los que les mencionaba, la Comisión Nacional de Cambio Climático, las comisiones ambientales regionales y las comisiones ambientales municipales. Y esto nos va a permitir asegurar la implementación de, como ya les mencionaba, las acciones climáticas en favor de los niños y los adolescentes, las NDC, es ahí donde se componen de temas tales como de adaptación, mitigación, y es en mitigación donde nosotros vemos el tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y entre ellos lo que nosotros comentábamos, ustedes también comentaban hace un momento, el tema de transporte, que es un tema y una problemática muy grande a nivel de contaminación del aire, y nosotros también consideramos ese tema a nivel de contaminación, perdón, a nivel de cambio climático. Luego, seguidamente, tenemos planteado trabajar una asistencia técnica para hacer réplicas del proceso de Dialoguemos en las diferentes regiones, no solamente en nuestras regiones priorizadas, a fin de potenciar potenciar y fortalecer las capacidades de todos los niños, niñas y adolescentes, a que sus voces sean escuchadas, a recoger las necesidades, a recoger sus prioridades de estos jóvenes y que puedan participar en estos diferentes espacios. Y por último, se piensa trabajar una ruta estratégica de cómo podemos nosotros hacer que esta integración de los adolescentes sea efectiva en estos diferentes espacios a nivel subnacional, tales como la Comisión Ambiental Regional y la Comisión Ambiental Municipal, ¿no? Pensamos trabajar primero a través de un piloto en la región amazónica Loreto, y como les voy a mencionar, luego de ya pasar esta coyuntura que UNICEF ha declarado como nivel 3 la emergencia sanitaria todo este año, y retomamos acciones ya a partir del primer trimestre del próximo año a continuar trabajando en todas estas líneas. La siguiente, por favor. Bueno, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Gracias, Marlene, por esta presentación, la agenda que viene realizando hasta el momento UNICEF. Y vamos a cerrar esta mesa de diálogo en estas presentaciones, básicamente porque después continuamos con el intercambio de ideas, preguntas que quizás todos tengamos acerca del tema. Te damos pase, Carlos, para tu presentación. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, sí. Okay. Bueno, gracias por la invitación. Mi nombre es Carlos Saito, vengo de Caira. Y bueno, les voy a dar a conocer los trabajos que venimos realizando nosotros en Caira, ¿no? La siguiente, por favor.
Creo que la situación es ampliamente conocida, ya la han mencionado varias veces. Entonces esto es a lo que nosotros queremos, o contra lo que nosotros queremos ir, ¿no? Lo que sigue, por favor. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, al menos la que nosotros hemos visto. Principalmente en Lima hay estas estaciones para medir la calidad del aire, pero son caras hasta cierto punto y también, y por ese motivo no se pueden masificar. ¿Ok? ¿Y nosotros qué estamos proponiendo? La siguiente, por favor. Bueno, básicamente el objetivo que tiene Kaira es democratizar toda esta información, ¿no? Que le sirva a la comunidad, ¿ok? Para que ellos puedan entender y saber la calidad de aire que están respirando. Básicamente hemos tratado de basar nuestra visión en 4 de los 17 objetivos de desarrollo de sostenibilidad. Estos son el 3, el 9, el 11 y el 13. Y es ahí donde nos enfocamos en el desarrollo de la tecnología que actualmente realizamos. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué proponemos nosotros o qué ya venimos trabajando? Básicamente hemos desarrollado un software donde ustedes van a poder visualizar la data que nuestros sensores están capturando en tiempo real. Esta información es de libre acceso y ya contamos con 7 sensores colocados en Lima y estamos por implementar una red más de 10. Esta data se almacena y como les digo, puede ser, ustedes pueden ingresar y descargar esta información o visualizarla en tiempo real. La siguiente, por favor. No solamente es data de la calidad del aire, también estamos ahorita en un desarrollo para poder involucrar data del clima, de los autos, de los mapas y demás, ¿ok? Para que la combinación de toda esta información nos entregue una data más precisa, ¿ok? Y podamos hacer predictibilidad. Quiere decir esto, que en los puntos donde no hay un CAWAX físicamente, nosotros podamos predecir la calidad del aire en ese punto. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo es que tomamos toda esta data? Bueno, lo acabo de decir, nosotros tenemos 2 estaciones, por así decirlo. Una fija y la otra móvil. La estación fija la conocemos como el CAWAX. Y la que sí es y hay otra estación que se coloca en los drones, que también los hacemos nosotros, y podemos colocar estos drones en cualquier punto de la ciudad y hacer un monitoreo constante de las áreas de interés. Estos 2 equipos son 100% autónomos, quiere decir que los instalamos y ellos solos trabajan. La siguiente, por favor. Este es nuestro módulo CAWAX. Puede trabajar 24 horas, 7 días a la semana con panel solar o con energía eléctrica desde los postes o desde el lugar donde se instale. Ya hemos colocado, como les digo, 7 de estos módulos y estamos por colocar una red de 10 módulos más. Podemos medir diferentes tipos de gases, material particulado y también parámetros del clima. Toda esta información es enviada en tiempo real a nuestra base de datos, es procesada y ustedes, como les comenté, la pueden visualizar. Estos módulos son aproximadamente 50% más baratos que los módulos grandes, por así decirlo, que los módulos certificados. Si bien es cierto, nuestros sensores no están certificados, pero sí se calibran. Y es una data referencial, lo cual lo hace ser una data valiosa para los fines que hoy día pues, nos convocan.
La siguiente, por favor. Este es nuestro dron, el cual en la parte superior, como ustedes pueden ver, tiene este módulo también de calidad del aire con los mismos sensores. Al mismo tiempo también, mientras está en vuelo y tomando información, envía esta data en tiempo real y se puede visualizar. ¿Okay? El dron es totalmente autónomo. Simplemente se le tiene que programar el plan de vuelo y él sale a volar y monitorea el área de interés. Y ahora, ¿desde dónde sale a volar? La siguiente, por favor. Básicamente lo que hemos desarrollado nosotros es un hangar. Y este hangar se puede colocar en cualquier punto de zonas industriales de la ciudad o fuera de la ciudad. Y es en este punto donde el dron se guarda, recarga, y nosotros tenemos total control del dron. Entonces, creamos este plan de vuelo, lo mandamos al hangar, el hangar se comunica con el dron, el hangar se abre, el dron sale, hace su vuelo, vuelve, envía toda esta data y el dron está listo para realizar un siguiente vuelo. Entonces, ya no es necesario que la persona esté en campo. Ya hemos eh, visto que todo este proceso se puede automatizar. La siguiente, por favor. Esta es una forma de nosotros cómo nos comparamos con otras soluciones que hay, no somos los únicos, pero básicamente pues estamos desarrollando la tecnología en el país. Si bien es cierto hay otras iniciativas, pero lo que nos diferencia es que nuestros sensores son buenos sensores, son de calidad y se pueden calibrar. Y es decir, la duración del CAWAX colocado podría ser de hasta 2 años con calibraciones de cada 6 meses. Como les comentaba, hemos creado tanto el hardware como el software, entonces entendemos todo el proceso. Y esto es importante porque así podemos brindar esta data a las personas y ya para que puedan hacer los análisis o ver qué es lo que está pasando, ¿no? La que sigue, por favor. También con los drones podemos tomar información desde el aire con diferentes tipos de cámaras, ¿no? Porque muchas veces el factor que el aire esté contaminado no es solamente desde el aire, sino tenemos cuáles son las fuentes, ¿ok? Desde dónde está saliendo esta contaminación. Entonces es ahí donde nosotros también utilizamos las cámaras de los drones, tanto para hacer mapas, recreaciones, videos y demás, y se pueda visualizar en tiempo real también desde dónde están saliendo estas fuentes de contaminación o dónde las podemos encontrar. La que sigue, por favor. Actualmente, como les comentaba, y gracias a la Municipalidad de Lima y de Miraflores y de San Borja, tenemos ya colocados estos 7 módulos. Proyectamos que desde julio de este año hasta fines de año tener unos 50 de estos módulos y para eso, bueno, necesitamos la participación de las municipalidades y de las empresas privadas. Felizmente las empresas privadas también se han venido sumando. Ya hemos vendido alrededor de unos 5 CAWACs a las empresas privadas porque les interesa conocer el aire que tanto sus trabajadores están respirando y así poder brindar esta información a sus clientes. ¿Okay? Y esto es importante para nosotros porque, digamos, poder concientizar, ¿okay?, a los empresarios es importante, ¿no? Queremos que las municipalidades, tanto en Lima como fuera de Lima, vean esto como una solución, ¿okay?, como una solución viable de bajo costo, ¿okay?, y que les puede brindar data calibrada y data que ya nosotros estamos en el proceso de la certificación también. Este es un proceso largo. Venimos trabajando con los ministerios que hacen esta certificación.
Pero bueno, nosotros esperamos que para mediados del próximo año ya nuestros módulos puedan ser certificados. Felizmente que las normas están contemplando el uso de los módulos de bajo costo, y eso es un factor que nos anima a seguir desarrollando esto, ¿no? Seguimos a la siguiente. Gracias a la implementación de los módulos, nosotros terminamos justo la implementación una semana antes de que inicie este periodo de cuarentena, y pudimos tomar data, ¿no? Y esta data ha sido procesada y nos ha servido para entender cómo se ha comportado la calidad del aire durante estos tiempos, ¿no? En este cuadro se les muestra pues, el material particulado 2.5 en un punto específico de la ciudad, y vemos cómo durante este lapso de tiempo este contaminante, por así decirlo, ha disminuido bastante, ¿no? Y a medida, bueno, que las actividades se han ido realizando, otra vez vuelve a sus estados previos. La siguiente, por favor. Y en este caso es el gas CO. Vemos también que antes de este periodo era bastante alto, luego bajó drásticamente, y a medida, bueno, que hemos ido saliendo a las calles, vemos que ya va retomando los valores que tenía antes, ¿no? Pero esta data es importante, ¿por qué? Porque no necesitamos que pasen periodos largos de tiempo para que la calidad del aire se recupere. Vemos que, digamos, en este caso fue un cambio drástico, ¿no? Pero si, digamos, si podemos hacer que este cambio sea prolongado y sea efectivo, sí se pueden dar cambios en la calidad del aire. ¿Okay? Sí es factible eso, y estos estudios, esta data, nos lo comprueban. Entonces, es ahí a donde nosotros queremos trabajar, ¿no? Y es por eso que venimos mostrando esta data, para que la gente vea que sí se puede hacer, ¿no? Que digamos, si nosotros, si todos tomamos responsabilidad en el tema, podemos cambiar el aire que respiramos. La que sigue, por favor. El equipo, bueno, esta es una foto del equipo, es multidisciplinario, somos jóvenes que venimos trabajando en esto. Kaira ya tiene constituido alrededor de 5 años, y gracias pues a los expertos, a la confianza que nos dan, es que venimos desarrollando tanto el hardware como el software. Los fundadores, la siguiente sí, por favor, somos 5. Bueno, aquí ya me conocen a mí, está Mónica, está Javier, está Francisco y Guillermo, ¿no? Y esto, bueno, queremos que crezca, que sigan colaborando con nosotros. La que sigue, por favor. Estos son un poco los clientes, ¿ok? Y las alianzas que hemos hecho. Gracias a Dios, el año pasado, sí, el año pasado pudimos tener un financiamiento del UNICEF, ¿ok? Justamente para llevar estos CAWACs a la zona de la selva, y poder mostrarle a los niños de la selva la importancia de poder monitorear la calidad del aire, ¿no? Esto lo pensamos hacer nosotros una vez que se puedan hacer los viajes, y ya poder llevar estos cabos para allá, ¿no? Y así como ven, hay otras instituciones con las que venimos trabajando, el CONCITEC, el USAID, la Católica también, ¿no? Y los clientes son importantes para nosotros, ¿no? Porque ellos son los que al final nos exigen que nuestro desarrollo cada día sea mejor. Y bueno, y en eso venimos trabajando, ¿no? La siguiente, por favor. Y también, como lo mencionaron en la primera presentación, es importante, sí es importante de qué manera toda esta información sirve para prevenir las
enfermedades. No solamente el COVID, sino las múltiples enfermedades que se transmiten en el aire. Y es ahí donde nosotros venimos ya haciendo un esfuerzo, tratando también de buscar financiamiento para poder realizar este trabajo, de poder tomar data tanto de las enfermedades como de la calidad del aire y compararla. Y saber, y creo que ya es casi una certeza, que la calidad del aire es un factor principal para tantas de las enfermedades que actualmente nuestros niños sufren, ¿no? Entonces sí, venimos buscando financiamiento y las alianzas siempre son buenas, ¿no? En este sentido. Lo que sigue, por favor. Bueno, un poco de cómo nos mostramos en la prensa. Gracias a Dios tenemos exposición y esto nos sirve para que nuestros clientes también crean en lo que estamos haciendo. Y nos unimos pues a todas las causas que tengan que ver con la difusión, tanto para la enseñanza de los niños como para la difusión de la calidad del aire, ¿no? Nosotros estamos comprometidos con este tema. La que sigue, bueno, le doy las gracias. Esto ha sido un poco de lo que venimos realizando. Ahí está nuestra información para que nos contacten también. Nosotros venimos trabajando y bueno, si tienen alguna consulta, estamos a disposición. Gracias. Bien, Carlos, gracias por la presentación y definitivamente es importante también hablar de tecnología que nos va a ayudar, va muy de la mano también con todo lo que a futuro o se está ya realizando para poder minorar este problema. Bueno, entonces hemos tenido la presentación de nuestros panelistas y sé que muchos de nosotros, me incluyo, tenemos preguntas, apreciaciones o recomendaciones que quisiéramos aportar sobre este tema que hemos abordado el día de hoy. Así es que si alguien desea participar, por favor lo invito a levantar, hay una opción de reacciones, poner la manito o si gusta puedes encender la cámara e indicarme para poder escucharlo. Sí, a ver, tenemos un comentario. El impacto del aire limpio en temas de anemia, contaminación por plomo, ¿qué se conoce? ¿No? Si alguno de nuestros panelistas, ¿qué tanto o qué se ha hecho acerca sabemos de que el plomo es, sobre todo en ciertas partes de nuestro país, afecta mucho también a la población y entre ellos a nuestros niños, y hay un impacto en temas de anemia. Sí, si me permiten un pequeño comentario, Liliana Becerra, sobre el tema de plomo. En realidad, no solo el plomo, a toda la serie de metales pesados puede tener impactos muy graves. El plomo, el arsénico, el cadmio, el mercurio. Y la anemia no es una manifestación temprana de la intoxicación con plomo, sino básicamente se hace evidente con exposiciones muy altas y prolongadas, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en los niños y en las personas que han sido afectadas en zonas donde hay presencia elevada de metales pesados, ¿no? En casos de procesión crónica, el plomo produce anemia, claro que sí. Y ahí es un gran problema, y ahí hay todo un trabajo pendiente también a nivel del Estado peruano para trabajar el tema de la intoxicación por metales pesados. A nivel del aire existen normas, el estándar de calidad ambiental del aire ya contempla el parámetro plomo. El Ministerio del Ambiente está trabajando una actualización para incorporar el arsénico, incorporar el cadmio, porque el estándar tiene plomo y tiene mercurio también. Entonces ahí hay todavía un trabajo de actualización para ello. Y hace una semana, la semana pasada, y esto es un tema bastante importante donde se va a trabajar el tema de plomo, es que se ha creado una comisión multisectorial que tiene un plazo de 6 meses. Es una comisión en la cual está
está incluida la sociedad civil, la plataforma de afectados por metales pesados, y esta comisión tiene un objetivo bastante claro, que es que en 6 meses esa comisión presente un plan para contrarrestar y para tratar el tema de las personas afectadas por metales pesados, en la que sin duda hay muchos niños que tienen ese problema. Entonces ahí me parece que van a tratar mucho de estos temas de contaminación del aire por metales pesados, sobre todo en zonas aledañas a proyectos extractivos, ¿no? Ahora, solo para complementar, y también esa es una parte de la generación de información que se necesita. Tener estudios peruanos, la mayoría de información se tiene claramente al exterior, a nivel internacional, pero estudios epidemiológicos, Anderson mostró del año 2005, después del año 2005 han habido estudios de salud del año 2013, muy pequeños, y luego no hay más. Entonces, lo que más estamos haciendo es medir, pero está bien medir, pero hay que acompañarlo de estudios epidemiológicos, esa es la parte fundamental, pero es una parte todavía en la cual tenemos una deuda grande de generación de información. Yanira, no se te escucha. Estás con el micrófono apagado. Disculpen. Gracias, Juliana. Tenemos otra pregunta. ¿Se tiene información sobre el efecto de la contaminación por la minería ilegal en la población o en nuestros niños indígenas? Si alguien de repente conoce. Sí, Juliana. A ver, cuando hablamos de minería ilegal, tenemos básicamente diferentes fuentes de exposición, ¿no? En este caso, de lo que más hablamos es de mercurio, porque el mercurio lógicamente tiene es un producto, es un químico muy peligroso porque no solo es bioacumulable, sino también es biomagnificable. Ahora, estudios específicos sobre la afectación como resultado de la minería ilegal, yo no tengo conocimiento de ello, pero lo que les puedo comentar es el caso de, y seguramente algunos lo pueden haber visto, es el caso de la comunidad nativa de Santa Rosa de Serjali, en Cepagua. Allí es una comunidad de pueblos indígenas de primer contacto, de contacto inicial, un piasi, y que está bajo, de cierta manera, el ámbito del Ministerio de Cultura. Y desde el 2014-2015 me parece que se identificó que esta población en contacto inicial estaba contaminada con niveles muy elevados de mercurio. Entonces ahí es la gran pregunta de dónde sale, porque el mercurio también lo podemos respirar, pero también lo podemos ingerir. Lo podemos ingerir tomando agua que tenga mercurio, o lo podemos ingerir alimentándonos de peces que tengan mercurio, ¿no? Entonces, ahí la gran pregunta, porque en esa zona las personas se movilizan y hay zonas donde se hace minería ilegal, es como que está pendiente determinar de dónde viene esa contaminación por mercurio, sobre todo en una comunidad tan pequeña y, como les mencioné, de contacto inicial, ¿no? Entonces, estudios específicos sobre cuánto aporta, entre comillas, la minería ilegal, yo no he visto, no tengo conocimiento de que se haya hecho, pero el Estado, a través del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Ambiente, estaba impulsando un estudio justamente con la comunidad Santa Rosa de Serjali. Es un estudio de investigación que se debería haber realizado ya este año, pero la pandemia un poco me parece que cambió los planes porque es un estudio que se va a hacer con investigadores franceses que van a venir a entrevistarse con la comunidad, van a visitar la zona, van a hacer análisis, van a tomar muestras. Yo entendería que lo van a retomar ya el próximo año, pero este estudio sin duda va a ser interesante para entender mucho mejor la dinámica del mercurio, ver si hay una asociación con la minería ilegal o la minería artesanal, y ver qué tipo de políticas se puede establecer sobre la base de ello, ¿no? Y sobre todo, darle solución al problema y proteger a la población más vulnerable, en este caso el Piazzi, ¿no? El pueblo de contacto inicial. Gracias, Juliana. Definitivamente nos queda claro lo que nos mencionabas, de que
hace falta hacer estudios epidemiológicos para poder, digamos, tener, o sea, tener una información más fidedigna y del problema que sí se está dando realmente en nuestro país, ¿no? Sobre este tema. Hay un comentario también y inquietud sobre todo saber si en zonas rurales de tecnología de cocinas mejoradas para reducir la incidencia en las infecciones respiratorias. ¿Hay algún avance o una perspectiva, dificultades en la escalabilidad? ¿Qué nos podrían decir al respecto si han, digamos, conocen o han escuchado acerca de ello? Hemos visto también, bueno, años anteriores intervenciones sobre cocinas mejoradas, sobre todo en la zona rural, ¿no? Con la finalidad de reducir el impacto de la emisión del humo, ¿no? Intradomiciliario, la contaminación intradomiciliaria, y que evidentemente no hay mucha información, digamos, al respecto, pero sí se sabe de que esta contaminación intradomiciliaria repercute bastante en el desarrollo de nuestros niños. Entonces, sí, Juliana. Un comentario chiquitito. FONCODES en realidad es el que viene trabajando un proyecto de cocinas mejoradas. Creo que es el proyecto Haku Wiñay. Haku Wiñay, sí. Creo que mi abrigo también te da esta oportunidad. Ahora sería interesante ver con ellos cuáles son los avances en detalle. Yo en alguna oportunidad he conversado con ellos, pero ya hace varios años, entonces no tengo la información actualizada, pero ellos sin duda deben tener mayor información sobre lo que ha pasado, ¿no? Ahora, sin duda, en mejorar con las cocinas mejoradas podríamos tener un impacto, pero hay que saber qué es lo que está dificultando que justamente lo que menciona Romy, la escalabilidad, ¿no? Hay que ver cuáles son los puntos en los cuales se tiene que trabajar para que esto siga avanzando, ¿no? Ok. Bueno, sí es. ¿Alguna otra pregunta, inquietud de nuestros participantes? Yo, Deyanira, quería, bueno, en primer lugar, agradecer y felicitar a todos los expertos que nos acompañan hoy, porque comentarles que en el mes de marzo, Romy y yo estuvimos en un evento invitadas en Chile, justamente con motivo de la red. Y una de las cosas que se quiere impulsar con fuerza, al menos en la zona de Latinoamérica y el Caribe, es este tema, tanto de migraciones, el problema de migraciones y primera infancia, y el otro tema tiene que ver con calidad de aire y el tema de primera infancia, ¿no? Y eso un poquito fue también lo que nos motivó a hacer esta mesa de diálogo y poder explorar qué es lo que se viene haciendo en el Perú. Les voy a ser bien sincera, en ese momento no teníamos la información que tenemos hoy, ¿no? Hubiera sido súper interesante llegar a ese espacio y decir, oye, en el Perú estamos avanzando todo esto, ¿no? Pero por eso les digo que con mucho agrado escucho las iniciativas desde el Ministerio del Ambiente, ¿no? Desde la Católica, mi alma mater también, ¿no? De UNICEF, de la Municipalidad de Lima también, estas iniciativas interesantes y que también de una u otra manera, cuando uno los escucha, va viendo los puntos de articulación con esto, ¿no? Yo sí tenía algunas preguntas también vinculadas al tema de cocina mejorada, pero eso ya lo han conversado. Me llamó mucho la atención, Juliana, cuando hablabas de este tema del aire interno, y sobre todo en los servicios educativos, ¿no? Y realmente estoy de acuerdo contigo que es un tema que no se ha hablado, porque pensamos que el aire está afuera, ¿no? Y no, el aire está adentro. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanta articulación hay el trabajo con el Ministerio de Educación? Pero no solamente ya con temas de infraestructura, ¿no? Porque cuando están las normas de construcción de los servicios educativos, siempre por norma te piden el tema de la ventilación cruzada, ¿no? Entonces, no sé si eso es algo suficiente o es que hay que incorporar algunos otros elementos más. Y uno de los grandes temores que se tiene cuando se quiere empezar a regular o meter lineamientos en este aspecto es, wow, trabajar temas de medio ambiente terminan siendo más costosos, ¿no? Entonces, yo no sé si eso es un mito, no sé si eso es una realidad, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, también es en articulación con el Ministerio de Educación, y de pronto aquí también UNICEF y también la Municipalidad de Lima, tal vez nos podrían comentar, porque he visto que la Municipalidad de Lima está haciendo mucho trabajo con los colegios, UNICEF con los adolescentes,
pero qué tanto realmente se está impulsando dentro del diseño curricular nacional y qué tanto se están incorporando realmente al dictado, dentro del dictado de clase, toda esta lógica de sensibilización del cuidado del medio ambiente, ¿no? Con el tema de los niños y, bueno, en este caso el aire, ¿no? Que nos convoca. Y una última pregunta tiene que ver con este decreto de urgencia del chatarrero, ¿no? Porque eso se está aplicando al parque automotor, pero también tienes otro, que es el tema de las embarcaciones, ¿no? Todo el rubro de pesca. Y a veces ahí creo que hay también un peligro latente ahí porque estos motores utilizan diésel, utilizan gasolina, y no solamente te contaminan el mar, también el aire, ¿no? O sea, agua y aire es la que están contaminando. Entonces, no sé si desde MINAM están también mirando ese sector, ¿no? Ese sector. Y bueno, y lo último, y aquí sí les prometo que lo último, ¿qué hace el Congreso? ¿No? Porque yo le escucho a Julián y le escucho a ustedes también hablando de las iniciativas que se tienen que con los municipios y los gobiernos locales, pero creo que aquí tratándose de leyes, no sé qué rol está cumpliendo o debería cumplir el Congreso, ¿no? Esas son mis preguntas. Gracias por la paciencia. Bueno, entonces me lanzo, porque creo que he tomado los temas de los que yo he hablado. A ver, eso de que si es un mito, es una realidad, de que es más costoso, siempre es un gran debate en el sector ambiente. En la interna eso es de lo que se habla siempre, porque los sectores promotores, minería, producción, cuyo rol es promotor justamente de las actividades, siempre dicen, o por ahí, pues, oye, es que el MINAM nos traba, ¿no? Entonces, y las empresas dicen lo mismo, es que me piden más cosas y entonces esto me traba. Pero cuando vemos, cuando hacemos un buen análisis costo-beneficio y, por ejemplo, allí cuando se trabajó chatarreo, justamente nosotros decidimos ver qué pasaba en realidad a nivel de cifras y empezamos a buscar, lógicamente información nacional no encontramos muy antigua. A nivel de impactos a la salud, 2014, 2013 fueron la última información. Pero empezamos a ver y encontramos unas cifras muy interesantes del Fondo Monetario Internacional, que nos decía que por cada tonelada de CO2 como que le costaba, me parece, o por cada tonelada de material particulado emitida al ambiente le costaba al Estado, tenía un costo asociado en enfermedades de salud, en temas de salud de $65.000, algo así, ¿no? Y cuando veíamos el equivalente en CO2, me parece que teníamos algo así como $200. O sea, la diferencia era abismal. Lógicamente, la representante de UNICEF nos comentó y hizo muy bien en poner en claro que hay una cosa que es contaminación del aire y hay otra cosa que es cambio climático, y que muchas veces se terminan mezclando y uno un poco que no conoce el tema se empieza a perder. Entonces, sí vimos que era que una inversión adecuada del Estado en temas de calidad del aire tendría muchísimos beneficios en costos evitados en salud. Y eso es algo que no es visible porque no existe la información, porque es muy limitada. Entonces, en esa oportunidad, yo les estoy hablando del año 2019, yo todavía estaba en el ministerio, trabajamos el decreto de urgencia y chatarreo, y allí, al ver esa necesidad, ya habíamos tomado contacto con EPA, con la Agencia Ambiental Americana, y allí se ha iniciado un proyecto con ellos, un proyecto en el marco de Megacities, y se va a trabajar temas epidemiológicos. Ahorita el MINAM va a trabajar temas epidemiológicos con la Agencia de Protección Ambiental Americana y ha involucrado no solo al MEF, sino también, porque hay que hacer que el MEF entienda cuál es el desafío que tenemos, y se va a trabajar también con el Ministerio de Salud. En esa oportunidad se tuvo una reunión el año pasado con la gente del Instituto Nacional de Salud, con César Munaico, el doctor que es director adjunto del INS, y él se mostró muy, muy animado porque le explicamos cuáles eran los desafíos, y la gente de EPA está muy en contacto con el MINAM habla mucho con ellos, entonces ahí también yo creo que puede ser una oportunidad interesante para ver qué tipo de cooperación se puede hacer también con ellos, porque esa va a ser data súper, súper interesante. Entonces, yo creo que hay que desterrar ese mito. Para mí es un mito el tema de que el ambiente cuesta. No, es una inversión en realidad, no es un gasto. Necesitamos cambiar ese chip y esa es la gran dificultad que tenemos, es hacer entender a los diferentes actores involucrados, inclusive la sociedad civil, pero también el sector industrial, de que
vamos, o sea, hay que invertir en esto, es un problema grande que tenemos ahora. Ahora, respecto a la ventilación cruzada, sí, hay normas que te dicen esto de que sí, que tienes que tener esto, pero también hay criterios que van más allá de eso. Por ejemplo, si yo tengo un colegio, tengo que ver bien cuál es la dirección del viento. Tengo que identificar si hay industrias en zonas cercanas, por dónde está entrando la ventilación, porque yo no voy a poner el ducto de ventilación en la corriente de aire directo que me trae la contaminación. Entonces, ese tipo de cosas a punto de nivel técnico se trabaja. Y por eso es importante que se tengan esas consideraciones técnicas al momento del diseño. Pero es súper complejo porque es caso por caso, porque hay que ir a ver la zona, hay que hacer un inventario, qué tipo de industrias están alrededor, a cuánto están, cuál es el viento, cómo gira el viento, cómo me traen esto. Y también no solo ver el aire exterior, sino el aire interior. Estamos expuestos a muchos productos químicos. Y no lo sabemos a veces, no sabemos si la pintura tiene plomo, porque la reglamentación de plomo en el Perú, pues no te da los valores mínimos que se dan a nivel internacional. Entonces ahí también es un trabajo que el MINAM está haciendo ahora de trabajar el tema de plomo en las pinturas para regularlo. Creo que también mencionaste el tema de chatarreo. Sí, chatarreo se hizo el año pasado. Ahí fue, a mí me parece que fue un ejercicio interesante porque el Ministerio de Economía entendió cuál era el desafío, y tanto así que se incorporó como un objetivo prioritario de la política de competitividad y productividad que se aprobó en el año 2018. Y si se sacó el decreto de urgencia de chatarreo es porque está en el plan de competitividad que se aprobó en julio del 2019. Ahora, el Congreso, y ahí viene el tema, el Congreso tiene que tener, o tiene un rol fundamental, pero a veces se quedan cortos en temas técnicos y en temas complejos. A veces se quedan cortos. O sea, ellos tienen iniciativa, pero son temas que tienen muchas aristas y muchos componentes técnicos que a veces a uno pues le da miedo entrar cuando no es un poco el tema fuerte, ¿no? Y eso lo vimos, por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar todo un año en el proceso de la ley de plásticos, y al inicio era como si les estábamos vendiendo una cosa así extraterrestre, ¿no? Porque decían, pero ¿por qué vas a desaparecer el plástico? O sea, es un trabajo de explicarles, y sobre todo explicarles que son temas que tienen incidencia fuerte en la salud pública. Y cuando hablamos de salud pública, pues no hay esfuerzo innecesario, se tiene que dar. Pero yo creo que también se tiene que trabajar con el Congreso porque ellos aceleran esto. Si las leyes se aprueban es por ellos, porque si no el Ejecutivo puede tener toda una serie de iniciativas, pero cogen el camino más largo, porque tiene que ir al Congreso, el Congreso lo va a debatir. En cambio, si pasa por el Congreso va más rápido. Se ponen agendas, se prioriza. El Congreso tiene que estar mucho más involucrado en estos temas ambientales. Ahora, es verdad lo que dijo Regina sobre el tema de que chatarreo está orientado al parque automotor, y en el tema de pesca es verdad, las embarcaciones son muy contaminantes, utilizan estos motores que no te cuento el estado en el que están y la cantidad de combustible, y utilizan el combustible más sucio, no utilizan el combustible más limpio. Allí han habido algunos avances y se trabaja en el marco un poco de las iniciativas internacionales que hay para reducción, justamente para mejorar la calidad del combustible primero, porque el combustible que se usa es un combustible muy sucio en temas de embarcaciones para la pesca, ¿no? Entonces ahí también han habido algunos avances, pero no son todavía muy pequeños, es un tema pendiente de trabajo también, ¿no? Gracias. Gracias, Juliana, por este aporte, y también Regina por interesantes comentarios que has hecho sobre el tema. Definitivamente este espacio nos está permitiendo acercarnos más, conocer qué es lo que se está haciendo y sobre lo que ya se está avanzando, realizando, fortalecerlo, ¿no? Y sobre todo involucrar también a la población que esté sensibilizada sobre este tema, porque como muy bien lo mencionaron nuestros panelistas, desconocen o simplemente estar usando algún producto termina también afectando, siendo inocuo para nuestra familia en general. Entonces, tenemos una última pregunta de Romy. ¿Cómo podemos superar los retos en la medición del aire en primera infancia? O sea, sobre el diagnóstico. ¿Cómo pasar del diagnóstico a la acción en una lógica de gestión por resultados? Creo que Juliana también nos ha aportado sobre ello, ¿no? Sobre el reto que
que hay de poder, digamos, un poco consolidar toda esta propuesta, que ya hay iniciativas interesantes, entiendo desde el MINAG y también del Instituto Nacional de Salud, pero que esto también se vea más sólido y pueda lograrse resultados. No sé si alguien quisiera agregar algo respecto a esta pregunta que Romy nos hace. Sí, buenos días. George Castelar, de la Municipalidad de Lima. Ahorita Anderson nos ha tenido que dejar por un compromiso. Muy interesantes las ponencias que hemos visto hoy día respecto a la calidad del aire, cómo esto afecta en el desarrollo de los niños en su infancia. Como han podido observar, hemos y venimos realizando diferentes acciones en beneficio de los ciudadanos, de las poblaciones sensibles, ¿no? De los adultos mayores, de los adultos, de los niños en general, y campañas como las que mencionamos de Respira Limpio, donde justamente evaluamos el impacto, ¿no? Las mediciones, las emisiones del parque automotor, permiten poder generar diagnósticos que son derivados a distintas instituciones competentes para que puedan llevarse a cabo acciones más concretas como normativas que puedan de alguna manera disminuir el impacto en la calidad del aire y así traer un aire más limpio, un aire más puro para la ciudadanía. Entonces vemos de que estas campañas, estos diagnósticos, las sensibilizaciones que venimos realizando con diferentes instituciones, con los colegios, ¿no? Sí, de alguna manera tienen un impacto en las distintas tomadores de decisiones, instituciones públicas que pueden llevar a concretizar normas en beneficio de la ciudadanía. Eso más que todo. Gracias. Sí. Gracias. No, yo. Regina, ¿quieres agregar algo? No, solamente una última cosita, discúlpenme. Estaba mirando el proyecto de Cuaira, ¿no? Primero, excelente que se pueda tener un aplicativo porque casi están desarrollando el observatorio, ¿no? De calidad del aire, y eso es... Y ese aplicativo es de ingreso libre, ¿no? Entiendo, ¿verdad? Y lo otro es que me encanta el modelo, que parece un muñequito, y yo creo que eso sería, pero eso tendría un éxito fenomenal con los niños en el colegio, yo digo, porque digamos, tiene una forma que permitiría convertirlos en un muñeco que pueda ser el muñeco que empiece a sensibilizar, ¿no? En ese tema de los niños, porque creo que por ahí es el trabajo fuerte en sensibilización, ¿no? Los niños también tienen esta capacidad de transformar los hábitos en los adultos, ¿no? El tema de cuidar los espacios, cuidar el aire, el uso de menos, caminar más, papá, ¿no? Caminemos más, ¿no? Entonces, creo que eso es súper interesante, creo que tienen ahí una idea súper potente, ¿no? Yo de verdad que los felicito enormemente. Bueno, felicito a todos, ¿no? Pero sí estoy realmente bastante contenta con este avance que ha tenido este equipo un poquito complicado el nombre, ¿no? Cuaira. ¿No? Y eso es sí. nada más. Sí, Carlos, y sobre todo ¿quieres? encontrar una metodología más de bajo costo, ¿no? Entonces yo creo que eso también Efectivamente. ayuda a que pueda escalarse más rápido, ¿no? Entonces, súper chévere, la verdad. Sí. Gracias. Carlos, ¿quisieras agregar? Sí, claro. Gracias por las palabras. Sí, efectivamente, es algo que venimos trabajando, como les comenté, hace ya casi 5 años. Y sí, pues no, lo que queremos es que justamente donde se vea esta data no sea algo complicado, ¿no? Que cualquier persona la pueda comprender, entender, la pueda compartir. También ahí les he compartido el enlace por el chat para que ustedes puedan entrar. Nosotros venimos trabajando en las actualizaciones diariamente para que esto siga trabajando bien. Y sí, compartimos también lo que se menciona, ¿no? Se tiene que investigar un poco la relación entre la calidad del aire y las enfermedades. ¿Ok? Y es ahí donde nosotros también queremos enfocar nuestros recursos y buscar recursos, ya sea del país o fuera, no sé, para poder desarrollar esto. Y también, y algo que me olvidé, es que ya nosotros también venimos trabajando en hacer un CAWAX para interiores. ¿Ok? Eso, digamos que sí nos hemos dado cuenta y digamos que nos lo han pedido, ¿ok? Digamos, va a ser más pequeño, más barato también, pero con la misma calidad. Entonces sí, es algo que también creemos que es importante que se haga, ¿no?
Y como comentaban al inicio con lo del mercurio, nosotros hemos hecho ciertas pruebas con la Embajada de los Estados Unidos. Ellos en algún momento nos prestaron un sensor de mercurio y lo montamos en el dron, hicimos ciertas pruebas. Quedó un poco ahí porque la idea es llevarlo esto a la selva, justamente a las zonas donde hay minería ilegal, y tomar, o sea, y ahí hacer que el dron vuele con el sensor, ¿no? Entonces, eso también se viene realizando, que véannos a nosotros como una herramienta para que ustedes de nosotros puedan tomar información y nos apoyen justamente, así como todos, creo, a poder difundir lo que venimos haciendo en beneficio, pues, de los niños, ¿no? Que son prácticamente el futuro de nuestro país, ¿no? Eso es bastante importante para nosotros. Bien, Carlos, gracias. Bueno, creo que ya, si alguien más desea dar alguna opiniones. Yo quería, si me permiten, un poco para cerrar un poco las ideas y también respecto a la pregunta de Romy de cómo superar los retos de la medición de aire en primera infancia, cómo pasar el diagnóstico a la acción, en una lógica de gestión por resultados. Yo creo que es importante acá, primero, que se priorice el tema de calidad de aire, que se hable más de calidad de aire, que se visualice la importancia, porque es un tema que sí, todo el mundo dice, bueno, sí, el aire, pero ya. Y cuando vemos, por ejemplo, los resultados de la última encuesta de Lima, cómo vamos, hace algunos años estaba como que la principal preocupación el aire, ahora ya no está en los primeros lugares el aire. Hay otros factores que está residuos, está ruido, pero ya no está ni siquiera en los 3 o 4 primeros lugares. O sea, la gente prácticamente no se está preocupando de la calidad del aire. Y podemos entender porque es algo invisible. La basura es muy, muy visible. Tú sales y ves la basura y te espantas. Y dices, acá algo no está funcionando. Pero el aire no lo ves, a no ser que veas la chimenea que está arrojando el humo negro, ahí recién empiezas un poco a preocuparte, pero si no, no te das cuenta. Entonces, es un tema que tiene que tener un componente de decisión política importante. ¿Por qué? Porque se requiere presupuesto también para temas de calidad de aire. Entonces, ahí tiene que venir desde el más alto nivel el compromiso. Y si no hay compromiso del más alto nivel político, llámese ejecutivo, llámese Congreso, en la dación de leyes que hacen falta en el marco normativo, no vamos a avanzar. Lo que se ha venido avanzando han sido iniciativas de parte del Congreso, de parte del Ejecutivo. De los últimos 20 años han habido paso tras paso, paso tras paso, que han ido poco a poco avanzando, pero al mismo tiempo nuestro parque automotor hace 20 años no era el mismo que tenemos ahora. O sea, la tendencia a la baja es interesante porque hace 20 años no teníamos la misma cantidad de vehículos. Ahora tenemos 2.800.000 vehículos en nuestro parque automotor y todavía va a seguir creciendo. Entonces es importantísimo el tema de calidad de aire. Y para un poco pasar a la acción es, primero, ¿cuáles son nuestros objetivos como país? ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Cómo queremos llegar al 2030? ¿Cómo queremos llegar al 2050? Porque si nos fijamos los objetivos, podemos trabajar en el cómo específicamente. ¿Hay que seguir midiendo? Claro que sí. ¿Hay que trabajar estudios epidemiológicos? Nos falta un montón en estudios epidemiológicos. ¿Hay que hacer el match y meterle el tema económico? Hay que hacerlo. Es importante, pero tener un norte, un objetivo claro como país en el que la sociedad civil, la academia, que tiene que involucrarse mucho más, la academia tiene que estar presente, Estado, sociedad civil, sector privado y academia. Si no nos sentamos los cuatro a decir esto es lo que tenemos que hacer y vamos a apoyar acá, esto seguramente va a ir avanzando con iniciativas por un lado, por un otro, pero no como un todo, que es lo que nosotros necesitamos. Y solo para cerrar, el tema de mercurio es súper interesante porque el mercurio hay estudios científicos que han encontrado mercurio en el Ártico, en el Polo Norte, pero que viene inclusive desde el hemisferio sur, entonces viaja mucho. Y como pequeña anécdota, se evapora rápidamente. Yo tuve la oportunidad el año 2019 de estar en La Pampa después de este operativo de interdicción grande. Yo misma tomé muestras de mercurio en los cuerpos de agua, en las zonas donde estaba esto. Cuando lo medimos, el mercurio ya no estaba en las muestras. ¿Por qué? Porque con el calor que hace allí, el mercurio se volatiliza.
Entonces, el mercurio es un metal, es una sustancia que hay que estudiarla bien, que hay que medirla bien. Donde sí hemos encontrado mercurio, porque el Ministerio en esa oportunidad hicimos una medición con una universidad americana, fue en las tiendas de refogueo en Madre de Dios. Allí donde venden el oro y donde refoguean justamente con mercurio el oro, allí hay una cantidad impresionante de mercurio en el ambiente. Y ahí hay un gran problema porque en esas tiendas de donde venden oro y donde refoguean, allí están las que venden son las señoras, las mujeres, y van con sus hijos. Y encontramos mujeres embarazadas en la tienda y están expuestos a unos niveles de contaminación impresionantes. Inclusive hay algunas tiendas, encontramos en este trabajo, de que tenían dispositivos para controlar, un poco un dispositivo más sofisticado para controlar las emisiones, pero no lo usaban, estaban allí, ellos iban al método tradicional. Entonces ahí también hay un trabajo justamente de sensibilización, y por eso lo mencioné en mi diapositiva, era el tema de sensibilización, es importantísimo. Es importante que la población entienda de que hay desafíos grandes y que es un problema. Y que es un problema que no se ve, pero que está allí y que lamentablemente no podemos dejar de respirar. Si el agua está contaminada, no la tomamos, pero el aire no podemos hacer eso. Ese es el gran problema. Bueno, yo cerraba con eso. Muchas gracias. Gracias Juliana, y bueno, de esta manera cerramos todos estos aportes que nos han brindado nuestros panelistas. Romy, te doy pase para poder cerrar. Listo, gracias, Daya. En realidad, como lo mencionó Regina, súper aleccionador lo que nos han dicho. Definitivamente, concordamos con el tema de que tenemos que pasar del diagnóstico a la acción y que tenemos que masificar estas iniciativas, ¿no? Escalar estas iniciativas. Y definitivamente creo que el hecho de poder estar hoy día sentados hablando de este tema con la sociedad civil refuerza la necesidad de nosotros como movimiento adoptar también esa bandera en pro y en beneficio de mejorar la calidad de vida de las niñas y los niños. Nos sentimos muy contentos de haber tenido a Juliana Becerra, a Anderson Guayna, a Marlene Conyure y a Carlos Saito en esta mañana, y por haber compartido efectivamente todas las acciones realizadas hasta el momento, y también, de hecho, desde su perspectiva, la agenda pendiente que nos deja la tarea clara. Quiero también aprovechar para comprometerlos en próximas reuniones. Sabemos ya, definitivamente ustedes son un aporte importante para el movimiento. Creo que poder consultarlos, poder recurrir a ustedes en algún momento para poder tener las precisiones en las acciones de incidencia que nos correspondan, creo que va a ser sumamente valioso para nosotros, y quiero por favor reiterarles nuestro agradecimiento y el compromiso de que vamos a impulsar el tema. Cogemos esa bandera y la vamos a impulsar. Antes de despedirnos, queremos agradecer a las personas que han estado detrás de cámaras preparando todo este conversatorio. En especial, bueno, comienzo con Deyanira, por haber sido facilitadora, por haberse asumido el reto de meterse y sumergirse en este tema. Gracias, Daya. También a Fabiola, a Regina, a Mar, a Lucía, a Mario, quienes han estado, digamos, detrás de la construcción de esta mesa de diálogo. Agradecer a todos los miembros de Coopera que han podido unirse en el transcurso de la transmisión, y bueno, nada, con el compromiso de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos en este tema, pero para pasar justamente a la acción, que es lo que nos corresponde como movimiento. Quiero pedirles, por favor, si pueden prender sus cámaras, para tomarnos una foto. Queremos tener la foto de todos ustedes. Gracias. Muy bien, ¿nos podemos tomar una foto? Sí, ahí está Regina. ¿Listo? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, igual, bueno, vamos a colgar nuestra información en nuestras redes,
del movimiento de Coopera Infancia, así que bueno, nada, el compromiso está de parte de nosotros de seguir impulsando el tema y nada, agradecerles por este día y con eso nos despedimos hasta un próximo encuentro, espero muy cercano para seguir hablando de este tema. Muy bien, gracias chicos, gracias a todos. Chao, nos vemos. Chao. Chao, gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias a ustedes, gracias. Gracias a todos. Uh-huh.